En el siguiente video analizaremos las leyes de voltaje y corrientes de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff establece que si recorres cualquier lazo en un circuito, los voltajes a través de sus elementos suman 0, y se puede representar mediante la siguiente fórmula. El aumento de voltaje menos la caída de voltaje es igual a 0. Pero cuando hay varios elementos, la fórmula es la suma total de los aumentos de voltaje menos la suma total de las caídas de voltaje. En este ejercicio que tenemos aquí, tenemos una fuente de energía de 15 voltios y tres resistencias de 30, 20 y 10 ohmios. Lo que queremos comprobar es la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces lo que vamos a hacer es la sumatoria de todos los voltajes. Para calcular los voltajes en cada una de nuestras resistencias, vamos a utilizar la ley de Ohm, que indica que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Procedemos a sustituir todos los datos, como están aquí a continuación. Y vamos a despejar I, que es la intensidad, la cual nos da un resultado de 0.25 amperios. Para calcular el voltaje en cada elemento, vamos a utilizar la misma fórmula. Sustituimos las resistencias por intensidad obtenidas, que en este caso son 30 ohmios por 0.25, que nos da un resultado de 7.5 voltios, y así sucesivamente con las otras resistencias, que nos da un resultado de 5 voltios y 2.5 voltios. Haciendo la suma de todos los voltajes, obtenemos que son 15 voltios menos 7.5 voltios menos 5 voltios y menos 2.5 voltios, que esto nos da 0. Para el modo práctico podemos utilizar el simulador de Tinkercad. Como observan aquí, colocamos una protoboard, la fuente de suministro de energía que suministra 15 voltios. También colocamos las tres resistencias que son de 30, 20 y 10 ohmios y los tres multímetros que nos indicarán el voltaje en dichas partes. Iniciaremos la simulación. Como se puede observar, nos dio como resultado los mismos datos que habíamos calculado en el ejercicio. Entonces, haciendo la suma de esos tres voltajes, esto va a ser igual a 0. La ley de corriente de Kirchhoff nos dice que en cualquier nodo la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0. ¿Qué es lo que nos dice esta fórmula? La sumatoria de las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. O también podemos decir que la suma de las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0. Bueno, aquí tenemos un ejemplo sencillo que realizaremos después en Tinkercad. Como podemos observar, la corriente de entrada es de 5 amperios y que sale por un lado de 2.5 amperios y por el otro lado también de 2.5 amperios. Como dije, este ejemplo es sencillo. Con las resistencias iguales, la sumatoria de estos dos nos da 5 amperios. Si restamos la corriente de entrada menos la sumatoria de salida, nos da 0. Ahora procederemos a realizarlo en Tinkercad. De igual manera, colocamos una protoboard, la fuente de suministro de energía y las resistencias. La corriente entra por aquí, pasa por esta resistencia y llega hasta esta otra resistencia y hasta esta otra resistencia, es decir, se separan. Bueno, ahora para verificar si nuestro ejercicio está bien realizado, sustituiremos los puentes por multímetros. Como pueden observar, yo ya tengo todo sustituido en otra protoboard. Bueno, iniciaremos la simulación. Podemos observar que el voltaje de entrada es de 5 voltios y la corriente que sale por un lado es de 2.5 voltios y por el otro lado de igual manera. Entonces, al sumar estas dos corrientes nos da como resultado 5. Como podemos ver, la corriente que entra es igual a la que sale. Ahora veremos el divisor de corriente. Este nos dice que la intensidad total que pasa por un nodo se fragmenta en intensidad 1 e intensidad 2 y que la suma de dichas intensidades nos da como resultado la intensidad total que pasa por el circuito. Para calcular las intensidades partimos de la ley de Ohm y de la ecuación que nos permite calcular un circuito en paralelo. La resistencia 2 sobre la suma de las resistencias por la intensidad total nos da como resultado la intensidad 1. Y la resistencia 1 sobre la suma de las resistencias por la intensidad total nos da como resultado la intensidad 2.
Aquí tenemos un ejemplo de un circuito en paralelo en el que pasan 5 mA y dos resistencias de 5 kΩ y 20 kΩ. Ahora usaremos las ecuaciones que acabamos de mencionar. Y nos da como resultado que la intensidad 1 es igual a 4 mA y que la intensidad 2 es igual a 1 mA. Si sumamos estas dos resistencias nos va a dar un resultado de 5 mA, que es la intensidad total que ya teníamos planteado en nuestro circuito. Eso quiere decir que la corriente que entra es la misma que sale. Bueno, ahora lo comprobaremos en el simulador de Tinkercad. Como ven, yo aquí tengo el circuito conectado y tenemos esta resistencia que vale 5 kΩ y esta otra que vale 20 kΩ. Conectaremos un multímetro a cada una de ellas y iniciaremos la simulación. Como ven, vemos que nuestro suministro de energía, bueno, está cargando, nos da un valor de 5 microamperes y que nuestros multímetros en la resistencia 1 nos da 4 miliamperes y en la resistencia 2 nos da 1000 microamperes, que es igual a 1 miliampere. Y como ya habíamos dicho en el ejercicio, si sumamos estos dos nos va a dar un resultado de 5 miliamperes, que es la suma de estos dos estados nos da como resultado la intensidad total. Divisor de voltaje. Podemos decir que son dos resistencias en serie donde estaríamos midiendo el voltaje en el nodo entre las dos resistencias. Dos cosas que caracterizan al divisor de voltaje es que el voltaje de entrada va a ser mayor al voltaje de salida, pero sin embargo la corriente que pase por todas las resistencias, o en este caso en el circuito, siempre va a ser la misma. En este caso también aplicamos la ley de Ohm y obtenemos que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada multiplicado por la resistencia 2, que en este caso es la que tenemos conectado a tierra, entre la suma de ambas resistencias. Bueno, ahora observaremos un ejemplo en Tinkercad. Tengo conectada 3 resistencias a una protoboard, un suministro de energía que me está a 12 voltios y a cada una de las resistencias tengo conectado un multímetro. En este caso la resistencia de entrada y a la resistencia de salida. Iniciaremos la simulación. Como ven, podemos comprobar que el voltaje de entrada es mayor al voltaje de la salida. Y si cambiamos a amperaje, esperemos a que cargue, veremos que la corriente que pasa por nuestro circuito es la misma, en este caso 5 amperios.